Hola, ¿qué tal amigos que nos sintonizan a través de www.tvelvenezolano.com? Soy Ryan Rojas y junto a la bella, hermosa, inteligente Ana Julia Fernández comenzamos una nueva emisión de Dale con Todo. Ahora sí te salió. Espero hayas tenido un excelente día y muy provechoso para ti. Como siempre, vamos a darle las gracias a nuestros televidentes por mirarnos y por estar atentos a nuestros programas. Bienvenidos una vez más a su espacio de análisis y crítica política. Mira, hoy es jueves 24 de noviembre, estamos a un mesecito de la llegada del Niño Jesús. Exacto, Y bueno, un mes exacto. Y ojalá nos traiga prosperidad, paz y progreso para Venezuela y que venga con un pan debajo del brazo en toda la familia venezolana. Ryan, se nos acabó la semana así de rápido, igual se acabó el mes porque ya hoy es 24 de noviembre, lo que falta para que finalice el año es prácticamente nada, pongamos un mes exacto para no entrar en detalles de un día o no un día. Lo que sí es cierto es lo que no ha variado en Venezuela es la realidad política. Sigue la crisis, sigue el problema de la escasez, sigue el problema de la inseguridad y como bien habías comentado, también se paró el presidente o el oficialismo del diálogo, de la mesa de trabajo impuesta pues para trabajar ambas polarizaciones. Es decir, a pesar de que se está terminando el año y que se suponía iba a ser esta la época de reconciliación, o eso era lo que se vislumbraba, hoy vamos un paso más atrás y la paz o el consenso completo, que sabemos que no es muy posible, pero ni siquiera ahora lleva un paso hacia adelante. Mira, Anita, antes de hablar de ese tema, quiero darle un gran saludo a todos mis amigos panameños y quiero hacer una reflexión. Porque Venezuela siempre ha sido una tierra que cada vez que saca sus tropas es para liberar naciones. Venezuela es un país que ha recibido en sus entrañas a españoles, colombianos, panameños, chilenos, argentinos, de las dictaduras más férreas en España, en Europa, y han venido hacia acá. Y aquí le hemos abierto las puertas con amor, con corazón. Mi papá es colombiano, esos colombianos que tuvieron que desplazarse por la guerrilla, todo lo que han sufrido todos nuestros amigos de América, nuestros hermanos de América y de Europa y de todas partes del mundo han sido recibidos en Venezuela. Y esto nos ha permitido que seamos una gran nación y tengamos venezolanos en todas partes del mundo. Entonces, de verdad que da dolor ver cómo se hace una pequeña marcha, porque sé que es un sector mínimo, de panameños en defensa de Panamá. Si bien es cierto que nosotros estamos teniendo una situación difícil y no la negamos, y a nadie le gusta pues estar en esta situación de andar pidiendo ayuda, porque eso no es bonito, pues quisiéramos progresar, pero sí estamos en una situación difícil. Ahora, yo quisiera que ustedes se abrieran el corazón y vieran que Venezuela, que les ha dado tanto, está pasando una situación difícil, de la cual vamos a salir adelante. Pero eso de la xenofobia y eso de andar tratando mal a los venezolanos en todas partes del mundo, después que Venezuela con su petróleo, con su sudor, con su inteligencia y con su talento, ha sacado a grandes naciones y ha colaborado con el desarrollo de grandes naciones, pues eso no va. Y aquí, bueno, los vamos a seguir tratando con mucho amor y mucho cariño. Pero a pesar de las diferencias políticas, este pueblo, el pueblo de Bolívar, siempre va a tener las puertas abiertas para todos ustedes. Quería hacer esa acotación porque he visto varios comentarios, sobre todo de la gente que está en el exilio, de cómo los tratan, de que mira, por lo menos en Argentina, cada vez que emplean a un venezolano es un argentino que se queda sin trabajo. Entonces, de verdad que cuando se meten con los hermanos venezolanos, pues de verdad que... No, al final del día, Raya, nosotros aquí le hemos abierto las puertas a todos los extranjeros que han decidido venir porque han venido a trabajar, a luchar por ellos y a colaborarle a nuestro país. Hoy son los venezolanos los que tienen que salir pues de su zona de confort a ir a buscar mejoras a otros lugares. Esperemos esa situación cambie, no tenga que salir un venezolano más, pero también esperamos que los demás entiendan que el venezolano decidió salir a trabajar y no pues a empeorarle la situación a nadie. Nosotros sabemos muy bien lo que es el trabajo. Tu familia lo sabe, mi familia lo sabe y la familia de todos los que nos despertamos aquí a diario. Así que para todos nuestros venezolanos, de todas maneras, paciencia, calma, que aquí vamos a abrir las puertas de Maiquetía y de todos los aeropuertos para recibirlos a ustedes, porque esta es su tierra, aquí los extrañamos y aquí los necesitamos para reconstruir a nuestra querida Venezuela. Volvemos a nuestro tema. El tema de ahorita, bueno, como todos sabemos, es el diálogo, el famoso diálogo, que lo que parece ser es que le echó tierrita en los ojos a los venezolanos, desapareció del mapa político de Venezuela el tema del referéndum revocatorio, el gobierno se oxigenó y ahora Nicolás Maduro nos dice, nos vamos de vacaciones, vamos a disfrutar las fiestas decembrinas, mi cumpleaños, y bueno, por allá en febrero, en marzo, esa es una de las lecturas que ahora se le está dando al fulano diálogo. Recuerdo que uno de los dirigentes de la oposición decía, no, el diálogo no está desdibujando el referéndum revocatorio, por el contrario es un eslabón más, es un punto más que se le está sumando a la lucha.
Hoy sabemos que la lucha aparentemente se va a ir de viaje o de vacaciones, igual que el resto de los venezolanos, por la temporada decembrina. Lo que sí es cierto es que en enero comienza el nuevo año y no significa que va a comenzar con mejores pasos ni con mejor ambiente que el que hoy tenemos. Mira, las cámaras del Venezolano TV se fueron a las calles con nuestra querida amiga Paola Macuggi a ver qué es lo que piensan los venezolanos sobre todo esto que está pasando. Vamos a verlo y comentamos. Yo creo en la mesa de la unidad democrática, porque estoy en contra del sistema político de este gobierno. La opinión personal que tengo y lo que recojo de toda la gente que existe en este país es que debe haber un cambio de gobierno lo más pronto posible. El sistema político tiene que cambiar. El gobierno Maduro y toda su gente debe de irse de Venezuela. Creo que lo que quieren es seguir con esto, seguir manteniendo lo que ha sido el hambre, la corrupción, el maltrato hacia el pueblo, de uno tener que estar haciendo colas. A pesar de los tropiezos que han tenido, están tratando de trabajar y pues lamentablemente no los dejan, no llegan a un acuerdo estable que verdaderamente respeten lo que ellos quieren hacer. El gobierno siempre es gobierno, ¿no? Y la mesa pues quizás tenía que hacer un poco más de fuerza. Y lo que yo veo aquí, quizás hubo otra forma de dialogar, quizás, pero no engañando. Pienso, por la forma como está todo, posiblemente pueda perder el gobierno. Ryan, hay una realidad, y es que una parte de la población sigue de acuerdo con la Mesa de la Unidad Democrática, o por lo menos cree en ella, y otra parte de la población está totalmente despegada de la Mesa de la Unidad Democrática y de cómo ha ido pues ejerciendo sus actividades o de cómo pues su estrategia ha estado trabajando. Sí, bueno, opiniones encontradas en la Mesa de la Unidad, hay un gran movimiento y bueno, eso no es malo, pero hay que saberlo canalizar, porque lo que menos queremos es dividirnos en estos momentos. 20 Venezuela ha sido uno de los partidos que ha puesto una de las posturas más radicales y llamó a reactivar la agenda de calle, porque no creían en el diálogo. Bueno, no sabemos si es que eran pitonizos o simplemente seguían un poquito de esa desconfianza que tiene la mayoría del pueblo venezolano en las mesas de diálogo, porque las anteriores pues también habían fracasado. Lo cierto es que bueno, el tiempo les da un poquito de razón, se para la mesa del diálogo, pero el Venezuela está callada. Vamos a ver la posición de nuestro querido amigo Pepe Martínez, quien es coordinador de Miranda de 20 Venezuela. Y bueno, de todo y esto, lo que está pasando es lo que vamos a hablar en la próxima parte de Dale con Todo, aquí en www.tvelvenezolano.com. Y es la anterior. Aquí regresamos con más de Dale con Todo por tvelvenezolano.com. Como bien anunciaba mi amigo Ryan, en la parte anterior tenemos como invitado especial a Pepe Martínez para hablar sobre Venezuela, sobre el diálogo y si sobre el tiempo reinó o no reinó. Sí. Bienvenido. Gracias. Gracias a ti por asistir. La pregunta pues del millón. ¿Reinó el tiempo en Venezuela? ¿Tenía realmente la razón 20 Venezuela con que el diálogo no iba a ser productivo? Bueno, la postura nuestra desde hace tiempo, ¿no? Porque esto no es algo nuevo, esto es el 2014, hemos mantenido que es imperante la salida del régimen lo antes posible. Desde el 2014 ya vaticinamos que se avecinaba una crisis política, que Nicolás Maduro debía renunciar, que además nos enfrentábamos a un narcoestado. Todo esto lo dijimos y eso fue lo que nos impulsó a nosotros a articular ese gran movimiento que se llamó La Salida y que, bueno, lamentablemente distintos actores de la oposición se encargaron de apagar y enfriar con un mal llamado diálogo. Hoy nuevamente ya estamos viviendo esa crisis política, económica, social y moral en nuestro país y vemos además cómo la población, bueno, quiere salir inmediatamente de esto, se ha volcado a las calles y nuevamente, bueno, los mismos tres partidos de siempre se dedicaron precisamente a apagar la protesta, a desmovilizar a las calles y bueno, Venezuela necesita un cambio inminente y nuestra postura es firme. Sácame de dudas, ¿cuáles son los tres partidos de siempre? Los tres partidos son los de siempre, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, que bueno, definitivamente sus intereses y sus estrategias confunden muchísimo y bueno, siempre han abogado precisamente hacia eso. Ellos hablan de que bueno, la salida electoral y falsas dicotomías además que son entre el diálogo y la violencia y eso no es así. Aquí la única dicotomía verdadera es entre los que radicalmente defendemos nuestros derechos y los que guabinean a cada rato y entregan a los venezolanos. Mira, Pepe, bueno, primero decir que te conozco de hace mucho tiempo, Sí, desde la lucha estudiantil, esas generaciones famosas.
Y de verdad que me da alegría, pues da esperanza ver que los que ayer fueron dirigentes estudiantiles, pues hoy toman la batuta y salen a la vanguardia, incluso sin miedo a tener posiciones como tú las llamas radicales, ¿no? Pero radicales en la defensa de los derechos, ¿no? Porque a veces se mezcla, cuando dice radical suena violento, a que hay que patear la mesa, no, radical en la toma de decisiones y de hablarle claro a la gente y de la postura, ¿no? Más allá de las diferencias que siempre hemos tenido en la lucha estudiantil y en los debates que, bueno, forman parte de la democracia venezolana. Pero sé que hablas con sinceridad, sé que hablas con las ganas de luchar por Venezuela, como hablamos todos los que creemos en Venezuela y que estamos aquí luchando por él. Ahora, hay un tema que preocupa con lo que estabas diciendo, que es el tema de esa división que se ve o que se siente pues en la mesa de la unidad democrática, que nos ha costado mucho construir. Totalmente. La unidad de todos los factores para salir del gobierno. ¿A qué se debe esa dispersión de las ideas y cuál es el futuro que le depara al país? ¿Nos quedaremos pronto sin una mesa de unidad democrática? Mira, primero es importante recalcar que para poder derrotar una dictadura como esta es necesaria la unidad de los venezolanos. Y ante eso es importante aclarar qué es lo que ha dividido hoy a la oposición, porque mucho se ha dicho, y lo que divide a la oposición no son las críticas hacia la propia oposición y hacia las cosas que están mal. Lo que divide a la oposición son acciones unilaterales de tres partidos que pretenden atropellar a los otros que formamos parte de estos espacios. No solamente un tema de partidos políticos, sino incluso las distintas fuerzas vivas del país, los estudiantes, los gremios, todos los actores que estamos decididos a cambiar todo esto. ¿Qué divide a la oposición? Por ejemplo, en ámbitos electorales incluso. Bueno, que veamos además cómo a candidatos que son electos en primaria los son bypaseados y bueno, deciden imponer nuevos candidatos, como lo que sucedió en Táchira. Por ejemplo, esas son las acciones que dividen a la oposición. Y si nosotros queremos construir un movimiento fuerte y vigoroso, capaz de poder hacerle frente a esta dictadura y conquistar la libertad y la democracia, es necesario una unidad sincera, no atada a fines electorales. Una unidad que esté atada realmente a un principio medular, que es la salida de este régimen. Cuando confluyamos nosotros en esa estrategia, en ese objetivo único, bueno, va a ser mucho más fácil plantear las distintas estrategias, porque es normal que existan diferencias en las estrategias, es normal que existan y es sano que existan, pero tienen que existir los canales para poder dirimir esas diferencias. No que tres únicamente convocan, bueno, primero un gran movimiento de la unidad y se sientan con los distintos sectores y con todos los partidos políticos y luego, bueno, con la agenda que decidimos todos, una agenda realmente unitaria, que fue bueno, la activación de la Carta Interamericana Democrática, el juicio político y la presencia en las protestas y en las calles de manera constante, bueno, deciden sentarse unilateralmente por una decisión únicamente de tres partidos políticos y el secretario ejecutivo de la mesa, en una mesa de diálogo, sin consenso, sin articular, sin hablar, sino un madrugonazo. Eso divide a la oposición. Pepe, ¿cuál es la propuesta que trae 20? Ayer nosotros teníamos aquí pues al presidente de lo que era el Frente Amplio Social, ¿recuerdas? Ellos traían una propuesta. Su propuesta era cambiar de un régimen presidencialista a uno parlamentarista. Cuestión que está perfecta. 20 hoy critica las estrategias que lleva la Mesa de la Unidad Democrática y está perfecto porque no tenemos por qué pensar igual, pero para criticar nosotros tenemos que proponer algo que solucione la problemática. ¿Qué propone 20? Bueno, de hecho ayer tuvimos nuestra primera Junta Federal del partido, además estábamos muy entusiasmados precisamente por ello, ¿no? Y en el interín tuvimos una rueda de prensa porque hubo un debate muy arduo precisamente sobre la situación política interna de la unidad y una de las primeras cosas que tiene que hacer la unidad es abrirse a la sociedad civil, abrirse a las fuerzas vivas del país y abrirse a todos los actores políticos que hacemos vida en parte de ella. Por ejemplo, para mí no es justificable que 20 Venezuela y María Corina Machado no tengan voto dentro de la Mesa de la Unidad. Y no solamente nosotros, sino además, ¿por qué los estudiantes no participan y opinan dentro de la Mesa de la Unidad? ¿Por qué los distintos gremios no participan? Hay que renovar las autoridades de la Mesa de la Unidad, empezando por el secretario ejecutivo y por cada una de las personas que forman parte de ello. Porque parte de la política pasa por revisarse y cuando las estrategias no han funcionado, bueno, hay que revisar. ¿Dónde están los otros partidos, Pedro? Porque has nombrado 3 partidos, pero la mesa está conformada por más de 15 partidos. Además, creo que llegan hasta 20. Pero solamente se ve la postura de 20 de Venezuela y de algunos otros que difieren de las posturas de estos 3 grandes partidos, de estos 3 tradicionales partidos, porque bueno, así dónde están los demás partidos. Han conversado con ellos, se está hablando de algún criterio para imponer bueno, que se abra la mesa y que sea más democrática. Así es. Bueno, recientemente, de hecho, nosotros hemos hecho los esfuerzos por articular a todas estas fuerzas políticas, pero yo insisto, o sea, no es solamente abrir la Mesa de la Unidad para que todos los partidos participen, no, con eso no basta, hace falta incorporar a la sociedad civil. A nivel de los partidos políticos,
sí se han hecho estos esfuerzos, bueno, se han articulado Alianza Bravo Pueblo, COPEI, 15 partidos aproximadamente que además han hecho pronunciamientos de manera consecutiva durante los últimos meses en la necesidad de reformular y ampliar lo que es la unidad. Pero yo insisto, o sea, no es un tema nada más de que, bueno, ya no son 4 partidos, sino es un G15 o un G10 o un G9 o un G54, no. Es incorporar a todas las fuerzas vivas capaces de poder motorizar un cambio en Venezuela. O sea, así como se han hecho en las luchas con distintas dictaduras, a los estudiantes, a los sindicatos, a los gremios profesorales, los distintos gremios, a todas las fuerzas vivas que son capaces de poder movilizar y producir un cambio efectivo en Venezuela. Estamos escuchando hablar a Pepe Martínez, quien es coordinador de Miranda por 20 Venezuela, hablando pues de que se necesita mayor participación de toda la sociedad civil y que realmente se tomen en cuenta a los demás partidos y no solo esos 3 partidos que él mencionaba, AD, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Seguiremos hablando con él en la próxima parte de Dale con Todo por TVElvenezolano.com. Ya regresamos. Volvemos con más de Dale con Todo por TVElvenezolano.com, hoy con un invitado bastante especial y hasta polémico, porque el Partido 20 de Venezuela ha resultado polémico bastante en los últimos 3 meses, primero con el referendo revocatorio, luego con el diálogo. O sea que todos los politólogos son así, problemáticos, pero bueno, aportan ideas y eso es lo importante. Ah, no, él me lo dice a mí, él me lo está diciendo directamente a mí. Bueno, realmente siempre los han tachado como los radicales de la historia, como los radicales de la real política. Bueno, vamos a ver un video sobre realmente quién es o quién no es radical. Radical es la peladera en este país. Radical la angustia, la violencia, la desesperación. En eso es que estamos unidos el país. Y si nos dicen que pensar eso y sentir eso es ser radical, bueno, habrá un 90% radicales en Venezuela que no estamos de acuerdo con lo que se está acordando. Yo siento que si algo tiene que cambiar ya, es que la coalición democrática, que es plural, tiene que ser transparente. Hay que decir las cosas. Ese cuento que te dicen, bueno, pero es que los trapitos sucios se lavan adentro, ya va, ya va. Así funciona el PSUV, que nadie puede disentir. Y que si tú piensas distinto, te sacan como corcho de limonada. No, no. Una coalición democrática tiene que haber debate, distintos puntos de vista y de cara a la gente, porque esa es la democracia. Acabamos de escuchar a María Corina hablando de quién era o quién no era radical en Venezuela. Entonces, ¿qué decirle a esas personas que creen en la mesa de la unidad democrática y que los ven a ustedes como los radicales o como los que están dividiendo a este sector? No, nuevamente, y es un poco lo mismo, ¿no? Porque además esto se trata de un tema de coherencia y permanente. Esto no es un tema de veletas. Tú ves políticos en Venezuela que han tenido posturas en 2014 era una cosa, en 2015 es otra cosa, a mitad de 2015 era otra cosa. Es un tema de ser firmes con lo que uno cree. Y al final eso es lo que hemos hecho desde 20 Venezuela. Nosotros hemos llamado siempre las cosas por su nombre, hemos entendido que esto es una dictadura. Aún todavía hay gente dentro de la oposición venezolana que le da miedo decirle esto dictadura, o que no cree genuinamente que esto es una dictadura. Entonces, entender que esto es una lucha ética y moral. Y que ante eso, bueno, son los principios los que deben imponerse. Y precisamente por ello tenemos que defender, o sea, porque lo que está en juego no es cualquier cosa. Y hoy en día hacer política en Venezuela es un acto de legítima defensa. O sea, no es que, bueno, yo hago por el servicio público, sí, algunos estamos en la política por eso. Pero hacer política es además un acto de legítima defensa, porque está en juego tu vida, tu propiedad, tu libertad, tus hijos, tu salud, está en juego todo, absolutamente todo. Y precisamente por ello, lo que está en juego y lo que se está negociando es algo que no se puede negociar. Y por eso tenemos que ser radicales a la hora de la defensa de cada uno de esos principios que son los derechos inherentes del ser humano. Pepe, dos preguntas que me surgen. La primera, ¿a qué se debe la posición y la actuación de los dirigentes que están llevando las negociaciones? Bueno, que estaban llevando las negociaciones porque no hay ya, gracias al gobierno que se paró de ellas. Pero, ¿cuáles son las intenciones reales de los que están dirigiendo las cúpulas de la Mesa de la Unidad Democrática? Y segundo, hay que convivir con ellos, porque como tú bien dijiste, tenemos que estar en unidad. ¿Cuál es la propuesta o la estrategia de 20 para hacerle entender a esta gente, desde su punto de vista, obviamente, que hay que abrir el compás y que hay que incorporar a todos los sectores de la sociedad? Bueno, ¿qué les motiva? Yo creo que es una pregunta que tendrías que hacerle a algunos de ellos, ¿no? Yo puedo presumir que es un tema de lo que ellos han creído genuinamente, ¿no? Porque en el 2014 el debate que produjo la división de la oposición era los que creíamos que teníamos que salir de esto de manera inmediata y los que creían que habían que esperar hasta el 2018. Probablemente hoy lo que hace esas diferencias es lo mismo.
puedo entender yo, los que creemos que tenemos que salir de manera inmediata y quienes creen que hay que esperar hasta el 2018. Pero el tema es serle sensato a la gente, serles transparente. O sea, nosotros lo decimos por el cañón del medio, de esto hay que salir ya. El que crea que hay que esperar hasta el 2018 que lo diga y que no ande mareando a la gente buscando la manera de ver cómo gana apoyo popular en función de las preferencias, ¿no? Y la estrategia es acompañada de la gente. O sea, la gente tiene que conocer, uno tiene que tener miedo a criticar, lo decía María Corina ahorita en el video. Eso tiene que estar a la luz pública, porque al final el clamor popular es la salida de esto de manera inmediata. Tú lograste ir a la marcha de la toma de Venezuela, ¿lograron ir? Sí, sí. Claro. Ese es el clamor popular de la gente. La gente hablaba, la gente gritaba que quería salir esto de manera inmediata. ¿Y quiénes le dieron la espalda a la gente? ¿A qué se deben los políticos? ¿No representan a la gente? ¿O representan a quién? Hablando de políticos, Pepe, Maduro, el presidente pues, de la República Bolivariana de Venezuela, ¿es un dictador o es un autoritario desde tu perspectiva? Bueno, esto no solamente se quedó en un tema de autoritarismo, trascendió, es un dictador evidentemente, pero además con rasgos totalitarios, porque además el fin último de este régimen ha sido decirte a ti qué tienes que tener, qué tienes que comprar, cómo tienes que pensar. Y eso es un totalitarismo, moderno por supuesto, pero esto es un régimen con rasgos totalitarios. Y eso hay que tenerlo claro, y es muy peligroso a lo que nos enfrentamos, porque además no es un totalitarismo habitual. Además estamos hablando de un narcoestado, pero no un narcoestado como hemos visto en otros países, en África, por ejemplo, sino aquí la familia presidencial está vinculada con temas de narcotráfico. ¿De qué estamos hablando entonces? Pepe, ayer como dijiste, había un Consejo Federal, ¿no? Así lo Así llamaron, es. de 20 de Venezuela. Estos son parte de las declaraciones, vamos a escucharlas y comentamos un poco. Nosotros, desde aquí, desde el seno de 20 Venezuela, el Partido de la Libertad, en este Consejo Federal que llevamos a cabo el día de hoy como organización seria y coherente en nuestra acción y en nuestro pensamiento, nosotros le exigimos a el resto de la coalición democrática que se deben renovar las autoridades de la Mesa de la Unidad Democrática. Que se amplíe las tomas de decisiones en la Mesa de la Unidad Democrática. No puede un grupito solo tomar las decisiones de algo tan trascendental como el futuro de todos los venezolanos. Deben renovarse las autoridades y ampliar esa unidad. Esa unidad no puede ser de grupitos. Esa unidad tiene que ser del sentimiento de todos los venezolanos que lo que quieren es la salida del régimen de Nicolás Maduro. Es importante destacar que el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática no ha cumplido con sus funciones y por lo tanto debe ser removido o sustituido de ese cargo, al igual que el resto de las autoridades. Pepe, retrocedimos otra vez vamos a hablar de la Mesa de la Unidad y se desdibujó el referéndum revocatorio y salir del presidente y del gobierno de manera, bueno, lo antes posible. Bueno, yo creo que más allá de un retroceso es precisamente retomar lo que veníamos avanzando, ¿no? O sea, el país avanzó muchísimo hasta la toma de Venezuela. Y lo que frenó todo esto fue la toma el diálogo que se realizó. Pero eso está ahí, el sentimiento sigue en la gente. Pero tenemos que revisar muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué falla en la unidad? O sea, la capacidad de articular. ¿Y quién es el principal responsable de la articulación de la unidad? El secretario ejecutivo, pero el secretario ejecutivo toma posturas de manera constante. Y un secretario ejecutivo no debe tomar posturas. Si quiere tomar posturas, que funde un partido político. Pero si quiere estar ahí como un articulador de la oposición, su rol es otro, buscar la manera de cómo los partidos congenian las distintas propuestas. Es necesario resolver todo esto para poder tener una unidad vigorosa que permita enfrentar al régimen y responder a los intereses de los venezolanos. Porque los venezolanos han sido claritos. El único mandato popular que hubo el 6 de diciembre fue la salida de este régimen. Pepe, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero has dicho algo cierto, que estas personas deben, no hablo de la Mesa de la Unidad Democrática, sino de todos los líderes políticos, deben atender a las demandas de la población total, porque por eso están allí, por eso son considerados líderes políticos. Muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por tu palabra. Ryan, despídete que se nos acabó. Gracias por acudir al llamado. Gracias, Ryan. Pepe, es un placer tenerte aquí. Bueno, y a todos ustedes, gracias por estar en sintonía de nuestro programa Dale con Todo. Sigan en sintonía de www.tvelvenezolano.com.